Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos y aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí y también bienvenidos y buenos días a aquellos que nos ven vía la red social. También esperamos verlos un día aquí. Vamos a continuar, por favor, en oración. Acompáñenme. Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que todo lo que sucede está bajo tu control, Señor, bajo tu permiso, Señor. Tú permites todo lo que sucede y lo usas, Señor, para cumplir tus propósitos. Gracias por tener compasión, paciencia, misericordia con nosotros, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú exaltado, Señor, aquí, Padre Santo, esta mañana. Que nos encuentres a cada uno, Señor, y nos hables a cada uno, Padre Santo. Rogamos que a mí te pido, Padre Santo, que me des las palabras que te honren a ti, Señor, y que edifiquen a tu pueblo, Padre Santo. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué no nos saludamos unos a otros, familia? ¿Todo bien? Siempre lo menciono, me da gozo y a la misma vez temor estar aquí y compartir la palabra del Señor. Queremos hacerlo de la manera que siempre, que honre a Dios y que use esos dones y talentos que Él repartió libremente a cada uno de sus hijos con la finalidad de honrarlo y de edificarse unos a otros, ¿verdad? Esa transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Esta mañana estamos en una sección muy importante. Vamos a estar ahí en el libro de Mateo, en esta ocasión, ahí en el capítulo 18, versos 23 al 35, y vamos a ver la parábola de los dos deudores. Y el título del mensaje es Imitando al Dios perdonador. Imitando al Dios perdonador. Antes de entrar a que veamos esa parábola, hay una historia que describe la actitud que el Señor requiere de todo creyente. Muy importante, esa actitud todo creyente debemos, especialmente los creyentes, debemos de tener esa actitud que vamos a ver en esa parábola, pero antes veamos una historia ahí en el Antiguo Testamento, una historia que describe esa actitud que todo creyente debe tener, y está ahí en Génesis capítulo 50, versos 14 al 21. A lo mejor yo pienso que muchos aquí conocen esa historia, ¿verdad? José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y por decirlo así, él tenía a lo mejor, coloquialmente hablando, él tenía todo el derecho de renegar, y después cuando vio a sus hermanos años después, él podría haberlos en su humanidad, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, de no perdonar.
Y déjenme les leo ahí parte de esa historia ahí, Génesis 50, empezando en el verso 14, dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Murió su padre de José. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviando a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí vemos esta actitud que Dios requiere de todo cristiano, especialmente de todo cristiano: perdonar ofensas. En este estudio quiero resaltar esa característica, y esa característica se deriva del amor. Es vital, podríamos decir, esa característica es de vida o muerte. Un desarrollo bíblico sano, un desarrollo no solo para el matrimonio, sino para toda relación en general. Padre a hijos, entre hermanos, familiares. Hay un grave peligro. Hay un grave peligro si no ponemos esa característica en práctica. Es casi imposible mantener una relación bíblica. ¿Por qué? Escuchen esto, muy importante. No existe algo más devastador y destructivo, tanto como para el matrimonio o para las relaciones en general con otros. No existe algo tan destructivo que la falta de perdón. Encima de eso, vivimos en una sociedad que conoce poco acerca del perdón. Una sociedad que le importa poco el perdón. Al contrario, en la sociedad donde vivimos ahorita, vivimos en una cultura que al contrario nos presiona y nos anima a que no perdonemos las ofensas. Es más, nuestra cultura exalta a personas que no perdonan. ¿Sí o no? Lo podemos ver en televisión, especialmente en películas, y aún nosotros como cristianos vemos alguna película y que se vengue, que lo mate, que perdone. No, ¿cómo va a perdonar? Y no estoy diciendo que no sé cuánto te hayan ofendido tal vez a ti, pero la cultura en la que vivimos, el Rambo, ay, Veira fue y se vengó. Uy, qué bueno. Alguna película, muchos yo creo sabemos y hemos visto películas donde nos da gusto porque se vengó, porque es que le mataron al hijo o hicieron algo ahí con su familia y tomó la ley en sus manos y fue y los vengó. Y lo vemos tan a menudo que se nos hace algo como normal. No nos ponemos a pensar
¿cómo es que Dios ve esto? Porque no queremos conformarnos a lo que el mundo dice, queremos conformarnos a lo que Dios dice. ¿Cómo es que Dios dice que debe de ser? Pero ¿qué pasa cuando te ofenden a ti, a mí? En automático respondemos, queremos vengarnos. Eso está en cada ser humano. Como todavía estamos en un cuerpo no redimido, todavía se manifiesta en nuestras vidas el pecado y ya no reina. Eso debemos entenderlo. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando alguien es esclavo, se entiende que esta persona obedece a su amo al pie de la letra. O eso era lo que se entendía en esos tiempos. Ahorita no sé si las personas entienden eso. Pero un esclavo tenía que obedecer a su amo al pie de la letra. Y la Biblia dice que nosotros, antes de venir al Señor, éramos esclavos del pecado. No teníamos opción. Ahora tenemos opción, ya no estamos bajo pecado. El pecado ya no reina en nosotros, pero todavía con frecuencia ofendemos, nos ofenden. Si nos ofenden, no queremos perdonar. Pablo ahí en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y describe algunas áreas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. También ahí en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La implicación es que todavía hay deseos pecaminosos en nosotros. Es algo con lo que batallamos todos los días. Por eso yo decía al principio, es una área vital. Y aunque en este estudio no está dirigido a los matrimonios, claramente podemos aplicar el principio. Los que están casados aquí recordarán, ¿verdad? Cuando estuvimos en las clases de matrimonios, yo me acuerdo haber tocado estos temas. ¿Qué es una de las cosas más comunes que pasa después de un tiempo? Te casas, todo es felicidad, pero ¿qué pasa después de un tiempo? Y no nomás en los matrimonios, en cualquier relación en general. Por nuestra tendencia a pecar, surgen problemas. Ya no nos pareció algo, ya contestamos mal. A veces ni nos damos cuenta que ofendimos, pero ofendimos. Mínimamente, la mayoría de veces yo creo que sí nos damos cuenta cuando nos ofendemos. Y la situación es de que no va a cambiar, nos vamos a ofender. Yo siempre, platicando con mi esposa, le decía yo, ¿por qué es que nosotros a los que más amamos es a los que más ofendemos? Vivimos juntos, nos conocemos tanto que yo creo después de un tiempo, bueno, ya me llenó la cabeza de piedritas. Nos ofendemos. A lo mejor tú conoces familias. Yo conozco familias que por alguna situación se ofendieron y duran semanas, meses, años sin hablarse. Personas que murieron enojados con su hermano de sangre. O sea, yo decía al principio, como cristianos, ¿por qué? Porque es una característica que el Señor espera de nosotros. Él nos perdonó tanto. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar tampoco? Es lo que vamos a ver en la parábola,
que explica aquí el Señor. Debemos actuar como José, tener un entendimiento correcto que aún las ofensas el Señor las usa para transformar nuestras vidas. Alguien en una ocasión me hablaba y me decía, es que yo no quiero ir a la iglesia ya porque son unos hipócritas. Me dijeron esto, me ofendieron acá. Y en ese momento yo dije, el Señor impresionó en mí. Le digo, es que sabes que eso es lo que el Señor está usando lo permite para que tú entonces produzcas fruto del Espíritu, paciencia, tolerancia. ¿Cómo vas a tener paciencia cuando nadie te impacienta? Dices tú, yo como soy paciente, pero llega alguien que te impacienta y ya no aguantas. ¿Sí me explico? Entonces, esas cosas el Señor aún, todo dentro de la providencia de Dios es usado por Dios para transformar nuestras vidas. Si pensamos de esa manera, entonces va a ser más fácil. Es decir, entiendo. Algunos se acordarán, los que ya tienen mucho viniendo a esta iglesia, antes los niños tenían el tema que decía niños bajo construcción. ¿Quién recuerda eso? ¿Verdad? El ministerio inglés, obviamente, no nomás los niños, aunque el Señor aquí en esta parábola al comenzar habla de que debemos venir a Él como niños. Para Él somos sus hijos, sus niños. Todo el que ha venido en arrepentimiento y fe al Señor es un niño del Señor. Es como un niño, ¿verdad? Entonces, estamos bajo construcción todavía. Niños ya grandotes, bajo construcción. Entonces, la pregunta es, cuando alguien peca contra ti, ¿cómo lo tratas? ¿Le guardas rencor por un día, una semana, un mes, un año? Y si te pide perdón, ¿cuántas veces lo debes de perdonar? ¿Verdad? Alguien dirá, no, es que no sabes lo que me hizo. No le hace. ¿Te imaginas el Señor? Estuviéramos fritos. Si el Señor dijera, uy, no. Entonces esto es lo que el Señor responde ahí en Mateo 18. Ahora, ¿por qué? Siempre tengo yo en mente y quiero que ustedes piensen igual. Siempre que vas a leer una parte de la Biblia, una sección, que no nomás la lees y tratas de interpretarla, porque la forma correcta es ver por qué está diciendo esto. ¿Por qué el Señor está contando esto aquí? Es la pregunta que se debe hacer todo aquel que ya se va a hacer un estudio o aún no haciendo un estudio, simplemente para entender la palabra de Dios. ¿De dónde viene? ¿Por qué es que el Señor les va a contar esta parábola? ¿Recuerdan al rey David cuando cometió adulterio con Bathsheba? Y viene, ¿quién viene? El profeta. Viene Natán y le cuenta una historia. Podía haberle dicho, hiciste esto, esto y esto otro. Arrepiéntete. Podía haberle dicho así. Pero por lo regular, igual que él, nosotros tampoco entendemos a veces. Entonces Natán le contó una historia y David dijo, hay que asesinar a ese hombre. Y ya le digo, pues ese eres tú. De la misma manera, o sea, entonces, bueno, él respondió, él dijo, he pecado contra Dios. De la misma manera, esta historia no es que estas personas, Pedro y todos los discípulos están batallando con esa idea. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí en ese mismo capítulo, un poquito más atrás, ahí en el verso 15, aunque esa parte el contexto está dirigido hacia la disciplina de la iglesia. ¿Recuerdan donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele y
vemos los 4 pasos de la disciplina ahí en Mateo, pero tiene que ver con el perdón. Después ahí en el versículo 21, recuerden, estamos tratando de ver por qué el Señor va a contarles esta parábola, porque el Señor sabe, Él conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí en el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ahora, en esa cultura, en esos entonces, los judaizantes tenían como ley que nomás deberías de perdonar 3 veces, ya la cuarta ya no. Entonces, en el contexto cultural, Pedro y los discípulos piensan igual. Ellos están pensando de esa manera como ellos fueron ahí enseñados, 3 veces y ya. Por eso mismo Pedro dice: ¿hasta 7? Como diciendo: yo, no nomás 3, yo hasta 7. Como si el Señor iba a decir: ay, quedé asombrado, Pedro, tú hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué quiere decir como que hasta 70 veces 7? Entonces vamos a contar, ¿verdad? 70 veces 7, ¿cuánto es? 490, ¿eh? Entonces quiere decir que la 491 ya no, ya ahí ya no. Vamos a ir contando, ya llevas 15. No, no es así. El perdón se debe extender indefinitivamente, no hay conteo. Es lo que el Señor está tratando de decir. Pero Él ve que estas personas están batallando con esa idea. Pedro, sabemos que él era el que hablaba, pero podemos asumir que todos estaban pensando así. Judíos, ellos estaban pensando, pues, ¿cuántas veces? Yo creo aquí alguien también piensa así: ya me ofendió 5 veces, ya me ofendió 8 veces. ¿Cuántas veces entonces lo tengo que perdonar? Es debido entonces a ese contexto que el Señor les cuenta esta parábola. Muy importante entender todo eso para que entonces agarremos el hilo. Cuando perdonamos de verdad es cuando más nos parecemos a Dios. Sin importar si la persona nos pidió perdón de verdad o no. ¿Verdad? Porque puede decir: bueno, no me pidió perdón de verdad, ya me ofendió otra vez, y de lo mismo. Sin importar, es más, si ni nos pide perdón, debemos perdonar. Y es difícil, o sea, no es algo fácil. Los que son casados bien que lo saben. El amor es y siempre debe ser la base que nos motiva a perdonar. Veamos el texto, Mateo 18, 23 al 35, y dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste.
¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Este texto tiene narrativa. Algunos sabrán, la Biblia tiene prescripción, cartas con mandatos, pero también tiene historia narrativa. Pero hay principios que podemos aplicar aquí. De nuevo, recuerden lo que está pasando. Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? No importa cuántas veces te ofendan, Pedro, diría el Señor, si se arrepiente, el perdón debe concederse de forma ilimitada. Entonces aquí el Señor explica cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, en nuestro diario vivir, obviamente, cómo se debe de manifestar el amor a otros. Algo importante que tenemos que entender antes de entrar a ver la parábola a detalle, el rey representa a Dios, sus siervos representan a todo creyente. Y vemos ahí 2 aspectos principales. El primer aspecto en esta parábola muestra el inmenso amor de Dios reflejado hacia el creyente. ¿Cómo lo vemos? Que el Señor está dispuesto a perdonar una deuda impagable, imposible de pagar. Lo explicaremos en un momento. Otra cosa que vemos es que en esta parábola muestra también la gran responsabilidad del creyente a perdonar a los que le ofenden. Son 2 cosas principales que están ahí para nosotros. Entonces, verso 23, de nuevo, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey, ¿verdad?, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. En esos tiempos lo que pasaba es que muy posiblemente estas personas eran tal vez recaudadores de impuestos, alguien que tenía cierta posición y se le entregaba cierto dinero para que trabajara, y estas personas en rangos también tenían otras personas más abajo de ellos. Entonces esta persona ya se le había entregado mucho, y al comenzar a ajustar las cuentas le fue presentado el que le debía 10,000 talentos. Alguien dirá, ¿y cuánto será 10,000 talentos? En esos tiempos el talento era la denominación monetaria más grande. 10,000 talentos en el hablar común de ellos en esos tiempos significaba un número infinito. Es como si ahorita aquí nos dijeran, ¿qué sería un número infinito aquí? ¿Billones? ¿Trillones? ¿Verdad? Para nosotros sería como cuando alguien a veces coloquialmente hablando dice, uy, estoy endrogado hasta las chanclas. No puedo pagar. Básicamente una deuda imposible de pagar, eso es a lo que se refiere. Le debía 10,000 talentos. Imposible. El Señor le pudo haber dicho, ¿cómo vas a pagar? No tienes cómo pagarme. Ahí en el 25 le dice, pero no teniendo él con qué pagar, su Señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Vender en esos tiempos, otra vez, describía una forma muy común, era muy común en esos tiempos de vender al siervo, su esposa, sus hijos, los vendían para recuperar al menos un poco de lo que se le debía al rey. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. ¿Podía pagarle él todo ese dinero? No. Es como ahorita,
Si tú debieras, vámonos, nomás 1,000,000, no 10 ni billones, ¿podrías pagarlo? A lo mejor hay alguien aquí que sí, no sé. El punto aquí es que el Señor le pudo haber dicho, ¿cómo me vas a pagar? No tienes con qué pagar. Su intención de él, bueno, y te pagaré, él entendió, estoy perdido. Pero de todos modos no podía pagar. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. En muchas ocasiones se nos olvida lo endeudado que estábamos nosotros con el Señor. Y el Señor nos concedió, Él mismo, estando tú y yo muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, Efesios 2:1. Se nos olvida a veces porque no vemos la magnitud estamos tan adaptados a todo lo que hacemos todos los días que se nos olvida realmente la gran deuda que teníamos y que nunca íbamos a poder pagar. No estoy hablando de dinero, obviamente, porque esta parábola ilustra cómo el Señor nos perdonó esa deuda imposible de pagar. ¿Cuál deuda? Nuestra vida de pecados. Recuerden, todo ser humano, Mateo 7, nace caminando por ese camino ¿qué? Espacioso. De fábrica, de nacimiento, nacemos pecadores. Lo he dicho en otras ocasiones, no es que eres pecador porque pecaste. Bueno, antes no pecaba, pero ahora pequé y ahora ya soy pecador. No, nacimos pecadores. Por eso pecamos. Y la deuda era imposible de pagar. Y el Señor pagó esa deuda. ¿Dónde? En la cruz. De nuevo, ¿acaso el siervo podía? ¿O por buen siervo se merecía que le perdonaran? No. El Señor mismo Jesucristo, que según su grande misericordia, primera de Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí entonces vemos una ilustración de la gracia y misericordia que el Señor no nos debía en ningún momento. Por eso es cuando alguien dice, bueno, qué malo es el Señor, porque a unos salva y a otros no. A los que no, ¿acaso ellos no están recibiendo lo que se merecen? ¿Acaso hay injusticia en que el Señor a unos no los salve? Ellos están recibiendo la paga del pecado. Romanos 6:23. Entonces vemos el perdón generoso y compasivo de Dios. No más así, ¿no? A un pecador suplicante. A alguien que viene en arrepentimiento y fe. Ahora sabemos que aquel que viene verdaderamente en arrepentimiento y fe no es porque dice él, yo vine por mis propios méritos. El Señor mismo, el Espíritu te convence y te habilita para que entonces puedas tú decir, porque dirá alguno, ¿cómo? ¿Acaso un muerto puede hablar? Está muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor tuvo que darnos vida. Nos enseñó que estábamos mal, nos enseñó esa deuda impagable. Y Él mismo nos trajo a Él. Juan 6:44. Él mismo nos trajo a Él. Él mismo nos habilitó para que tú y yo dijéramos, ay, no puedo pagar, ten compasión de mí, Señor, tal como hizo este siervo.
Y el Señor le perdonó. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué pasó después? Ahí en el verso 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole en mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. 100 denarios, aproximadamente el salario de 3 meses. Era como un denario al día. Era bastante, pero nada comparada a esa deuda a la cantidad que le había sido perdonada. Nada comparada. Y pónganse a pensar la ilustración aquí. El Señor nos ha perdonado tanto y nosotros una ofensilla pequeña no la queremos perdonar. A nuestro familiar o a no, aquí el contexto también es a tu hermano, a tu hermano cristiano. Porque recuerden, si tu hermano pecara contra ti, da por sentado que nos vamos a ofender, nos vamos a ofender. Y hay veces, de nuevo, yo lo dije, hay veces que alguien me habló, yo estaba dormido viendo para otro lado y no vi que me saludó ni nada, y la persona se va enojada y ya no vuelve a la iglesia y dice, no, es que no me saludó el hermano. Y a veces uno ni se da cuenta. Entonces 100 denarios era muy poco. La ilustración es de que el Señor nos perdonó tanto, ¿por qué nosotros no perdonamos poco? Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Vean la frase, ten paciencia conmigo y te pagaré. Es lo mismo que él le dijo al rey. No le hizo como, ay, mira, me dijo lo mismo que yo le dije al rey, lo voy a perdonar. No, él dice, sin embargo, él no quiso, sino que fue, no, ten paciencia conmigo y te pagaré. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Ni se le fue. La misma frase que él suplicó antes se la dijeron a él y se le fue. Cuando alguien peca contra nosotros, actuamos a veces como ese siervo, ¿verdad? Actuamos como ese siervo. Por eso yo decía aquí al principio, esta es una característica que se supone que el Señor espera y el Señor requiere que todos nosotros seamos así, que perdonemos, porque se nos ha perdonado mucho. Habiendo recibido el perdón de Dios de una deuda imposible de pagar, no queremos perdonar a quien nos ofende y mostramos una falta de misericordia, ¿verdad? Qué gran contrariedad. Verso 31. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que le había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, de tu hermano en Cristo, así como yo me compadecí de ti. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, ¿y luego qué?
perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Es una gran lección, porque vivimos de nuevo en una sociedad que no quiere que ver nada con que seas perdonador. Al contrario, yo a veces pienso como nosotros como cristianos, aunque la palabra de Dios dice que no nos conformemos a este mundo, es muy posible estamos muy conformados a este mundo. Colosenses 3, 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un verso clave. Mi esposa lo cita mucho. Yo creo porque dice, te soporto a ti. Pero es que es algo que debemos de tener. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es una gran lección, ¿verdad? De nuevo muy posiblemente, espero que no, a lo mejor hay alguien aquí que tiene algo contra un familiar, algo y no lo ha perdonado. Sí, Dios, perdóname todo, pero yo que perdone, está difícil, no sabes lo que me hicieron. Si el Señor dijera, ¿quieres que te saque una lista de todo lo que me has hecho tú a mí? Una lista, no. Verso 34, y enfurecido su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Alguno dirá, ¿qué es esto? ¿Acaso perdió su salvación? Entonces, el Señor resume esta parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. De nuevo, ¿acaso perdió su salvación? ¿De qué estamos hablando aquí? No, la persona ya era salva. El Señor le perdonó su deuda. Pero muy importante, aquí lo que vemos es una ilustración de una disciplina severa. No condenación final. Tenemos que estar claros aquí. La deuda fue pagada. Sería improbable que el siervo fuera cargado otra vez con la misma deuda. Ya fue perdonada. Ahora, el hecho de que extiende perdón verdadero, lo mencioné yo hace rato, y esto es importante. Yo me acuerdo haber compartido, y esto es algo que no se nos debe de ir en nuestra mente. El hecho de que alguien o que tú extiendas perdón verdadero no garantiza que no te vayan a ofender otra vez. Si tú piensas, ok, te voy a perdonar, y piensas como que fue la última vez que te va a ofender, estamos mal. De nuevo, los matrimonios lo sabemos. Pedimos perdón, nos perdonan o nos piden perdón, perdonamos. Sería ingenuo pensar, bueno, ya lo perdoné, yo que ya no me va a ofender nunca en la vida. ¿Cómo no? Es pecador igual que tú. Y tú vas a ofender también a otros. Estamos en un mundo donde, pónganse a pensar los que estamos aquí, ¿verdad? Nos ofendemos. Sería ingenuo pensar que ya no me van a ofender. Nos reconciliamos como matrimonio, aunque no es estudio de matrimonios, pero es providencial mencionarlo. Nos ofendemos, nos pedimos perdón. ¿Y qué pasa después? O dices tú, bueno, ya te perdoné, pero aquí lo tengo guardado, ¿verdad? Pasa una semana, un mes, y se suelta, se prendió el cerro, diría alguno, y
¿Y qué pasa? Y sacamos toda la mochila de todas las cosas que teníamos ahí guardadas. Nos vamos a ofender una y otra vez. La idea es que debemos de ser personas perdonadoras. Así como el Señor, ¿qué dice? Si confiesas tus pecados, ¿qué? Dice, el Señor ya no te va a perdonar porque ya te perdonó 490. No, Él es fiel y justo y te perdona. Y, y te encuentras con que vienes y dices, Dios mío, perdóname otra vez de lo mismo. Hice lo mismo otra vez, la regué otra vez. Ahora, cuando el Señor te perdona, muchas veces no te sientes perdonado, ¿o sí? Pero no es por lo que tú sientas. Como dices, es que yo le pedí perdón al Señor, pero no me siento perdonado. No es por lo que tú sientas, no es por emociones o sentimientos, es por lo que dice el Señor en su palabra. Por eso el Señor dice también en un verso una parte de las Escrituras muy importante. El que ha sido perdonado ahora es capacitado para perdonar a otros. Recuerden que para poder perdonar tenemos que primero que voltear a ver al espejo. Ver, la Biblia es el espejo que te enseña quién eres. También el mismo pecado, escuchen, el mismo pecado que tú cometes se ve más feo en otro, ¿verdad? Yo lo cometo y digo, bueno, pero es que no sabes, es que, y nos empezamos a querernos justificar, pero ir a ese hermano, no puedo creerlo. Mira lo que hizo. Siempre se ve más grande en otros. Por eso el Señor nos dijo ahí en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? La ausencia de perdonar hace que los problemas sean casi irreconciliables. Si no nos perdonamos, se va endureciendo el corazón. Ya no le hablo a mi hermano. Se enfermó y no puedo ni hablarle. ¿Cómo le digo que me perdone? Y de nuevo, familiares que llegan a morir sin haberse pedido perdón o sin haber perdonado. La ausencia de perdonar hace que los problemas sean casi irreconciliables y nos puede llevar al punto de la separación, en el caso del matrimonio, el divorcio. Uno piensa, el matrimonio, Dios nos libre y nos proteja y tenga gracia los que tenemos matrimonio, porque uno diría, bueno, hay problemas, pero nada, todo debe de ser reconciliable. Si mueres a ti mismo. Un hermano nos decía, hablando de matrimonios, decía, tú ve lo que te toca a ti, porque tú quieres corregir y acomodar a tu esposa, y la esposa quiere corregir al esposo, y es una lucha queriéndonos corregir unos a otros. Y la Biblia, no, tú ve lo que te toca a ti como hombre y tú ve lo que te toca a ti como esposa. ¿Qué dice la Biblia para ti como hombre? ¿Qué dice la Biblia para ti como mujer? ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Pablo dijo a los colosenses, sopórtense unos a otros. Es una tarea difícil en el trabajo, en donde quiera que estés. La tolerancia es una expresión de misericordia que se debe practicar con todo el prójimo. Y es una palabra que yo recuerdo en una ocasión de un estudio
de matrimonios de un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Cuando dos personas dicen acepto, que se casan. No es que diga acepto que estoy mal, no. Cuando pecadores dicen acepto es cuando se casan. ¿Se imaginan? Un pecador apenas puede uno consigo mismo y te casas con alguien más que es pecador. Uf. Y luego tienen pecadorcitos y se vuelve algo difícil. Y este libro hablaba acerca de la tolerancia. La tolerancia va más allá del perdón. ¿Qué quiere decir esto? La tolerancia no quiere decir que escondemos el pecado para sacarlo después. Como decía yo, aquí tenemos ya una mochilota de cosas que vas a ver al rato que nos agarremos. Tampoco fingimos como que nada nos molesta, ¿verdad? Ni tampoco es ignorar el pecado. Si somos tolerantes aún sabiendo que pecaron contra nosotros, fíjense, esto es importante. Tomamos la decisión de sobrepasar la ofensa y extendemos el perdón como si nunca hubiera pasado. Yo me acuerdo ese libro, leerlo y ya saben, muchos sabrán, manejo camión, tráiler y tengo bastante tiempo para oír. Me gusta audiolibros, estudios. Y yo tenía ese libro en audio y lo oía una y otra vez. Y no hice caso de nada, no se crean. Pero es importante, me gustó mucho, es un libro muy bueno. Y hablaba de eso. Si somos tolerantes, aún sabiendo que pecaron contra nosotros, tomamos la decisión de no hacer caso, de que me ofendieron, como decir, bueno, sé que me ama. ¿O acaso tu esposa o tu esposo cuando te ofenden es porque ya no te aman? Sé que me ama, pero bueno, anda en su semana. No sé, el ciclo. A veces andamos de que mírame y no me toques. Tomamos la decisión de sobrepasar la ofensa. De no subirnos en el ciclo alienante. ¿Quién se acuerda de esto? Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Mismo verso de la traducción lenguaje actual. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar las ofensas. Ahí en Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sed fervientes. La palabra dice, esfuércense, sobre todo esfuércense en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Todo dirigido a que es por el amor que nos tuvo el Señor y nos perdonó, que nosotros mismos también hagamos lo mismo, que nos parezcamos a Dios. Nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando perdonamos, porque pasamos por alto la ofensa. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando alguien viene, Dios mío, perdóname, el Señor te perdona. Debemos parecernos entonces a Él. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí en Lucas 6, versos 36 y 37 dice, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, yo creo que está muy claro. Esta lección, esta parábola la está contando el Señor debido a que estas personas estaban tal vez como nosotros aquí pensando, oye, pero es que ya lo perdoné 5 veces, 7 veces, me ofendió.
Y el Señor conoce, Él sabe todo, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Y entonces dice, estos muchachos no entienden, déjales hablo en una parábola para ver si les cae el 20. Coloquialmente hablando, dirían los de la capital del mundo. ¿Quién sabe ese coloquial, a ver si les cayó el 20? ¿Saben a lo que me refiero? A ver si entienden. Y les contó entonces esta parábola. Y de igual manera para nosotros, debemos perdonar como Dios nos perdonó. ¿Verdad? Ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. También si no perdonas, lo vimos, te expones a la disciplina de Dios. Lo vimos que no, la persona no perdió su salvación, sino que se expone a la disciplina de Dios y se priva de las bendiciones que el Señor le puede dar. ¿Verdad? Todos los que tenemos hijos sabemos y vemos como si tu hijo es obediente, si tu hijo se porta bien, lo bendices. Si tu hijo se porta mal, no deja de ser tu hijo, pero va a recibir disciplina. Entonces no queremos ser disciplinados por el Señor. Esto dijo el pastor John MacArthur y lo cito. El arrepentimiento y el perdón son la clave para las relaciones saludables y restaura las relaciones deterioradas. El perdón y el arrepentimiento forman la herramienta poderosa que repara todo el daño que hay en nuestras vidas desgarradas por el pecado, y donde se practica el perdón y el arrepentimiento se vive. Fin de la cita. Es una verdad tan elemental, pero que la dejamos como si no fuera tan importante. Yo soy cristiano y el Señor ya me perdonó, pero yo no extiendo el perdón a nadie. Si te piden perdón, perdona. Si no te pide perdón, sientes que te ofendió, perdona. Esa es la clave, es lo que vimos aquí, es lo que el Señor quiso explicar, ¿verdad? Si tú estás aquí y no has venido en arrepentimiento y fe al Señor, este es el tiempo. Él es perdonador. Si reconoces, si el Espíritu te habla y reconoces que estás muerto en delitos y pecados, que tienes una deuda impagable, ven al Señor en arrepentimiento y fe. Reconoce que eres pecador y reconoce que el niño Jesús no vino como un bebé, pero no se quedó bebé. Creció y dio su vida en la cruz. Como sustituto del castigo que te tocaba a ti y a mí, Él lo tomó en la cruz. Y si tú reconoces tu pecado y pides perdón y vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te perdona. Pero si no, vas a morir en tus pecados. Y no sabemos qué nos espera mañana. El mañana no está prometido para nadie, pero hoy es el día de salvación. Después del servicio va a estar alguien aquí para orar contigo. Si quieres recibir al Señor, si quieres pedirle perdón, alguien te puede guiar aquí en una oración. No es la oración, es tu corazón arrepentido. O si quieres orar por cualquier otra cosa, aquí va a estar alguien para orar contigo. Familia, terminemos en oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la lección tan importante, Señor, que debemos extender ese perdón como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Rogamos, Padre Santo, que vayamos a nuestros hogares y podamos compartir claramente, Señor, tu palabra con otros, Padre Santo. Y también a donde quiera que vayamos después del servicio, rogamos, Padre Santo, que nos lleve con bien, Señor. Si vamos a comer o vamos a disfrutar de tu creación, compañerismo, Señor, te agradecemos, Señor,
por la paciencia y lo misericordioso y tu gracia que derramas a todos nosotros, Señor. Rogamos que haya sido tú exaltado y glorificado, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.